Bueno, compañeros y tutor, entonces quiero darles bienvenida a la comunidad científica y hoy voy a dar mi aporte sobre la investigación realizada en el tema de transformación del aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de la transformación del aprendizaje, tenemos que hablar de la palabra aprender. Y es ahí donde tenemos que llegar a la definición de esa palabra. ¿Qué es aprender? ¿Cómo podemos nosotros llegar a definir esta expresión, esta palabra, la cual está muy relacionada con nosotros desde que nacemos? Bueno, pues aprender no es otra cosa más que una función que tiene nuestro cerebro y que está muy relacionada con nuestro entorno. Es decir, nuestro cerebro tiene la capacidad de analizar y elaborar un concepto, un análisis, una síntesis de lo que estamos viviendo y luego generar una especie de conceptualización y de esa forma almacenar dicha información para luego ser utilizada con el fin de poder aplicarla o, si es el caso, actualizarla y mejorarla. Entonces, esto es lo que nosotros podemos definir como el aprender. Entonces, el aprender es la capacidad de nuestro cerebro de recibir, absorber información, teniendo en cuenta el entorno en el cual nos encontramos. Bien, pero así como nosotros hablamos del aprender, está muy intrínsecamente relacionado con el cerebro. Y el cerebro es uno de los ingredientes indispensables para aprender. Y es por eso allí que entonces tenemos que llegar a saber cómo aprendemos. Es decir, cómo es ese proceso que se lleva a cabo para adquirir conocimiento, para adquirir información. Y allí empieza nuestro actor principal, que es el cerebro, ¿cierto? Entonces, el cerebro tiene ciertas facultades, ciertas características que nos permite precisamente lograr el aprender. El primero es la inteligencia. Es cierto que eh, todos los seres humanos, e incluso las criaturas que no pertenecen al género humano, tienen la capacidad de ser inteligentes. Y la inteligencia no es más que el nivel o la capacidad que tiene el cerebro de aprender, ¿sí? Con qué intensidad y de esa forma poder almacenar la información. En algunos casos se ha dicho de que algunas personas pueden llegar a ser más inteligentes que otras. Es cierto, y eso puede darse por factores genéticos, entre otras cosas. Pero lo cierto es que todos los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar este factor como lo es la inteligencia. Solo que hay que potencializarlo utilizando las capacidades que tiene nuestro cerebro, que precisamente eso es lo que vamos a hablar a continuación, y es la relación cerebro-aprendizaje. Y es que sin el cerebro, pues no podemos aprender, ¿cierto? Y esta relación se debe precisamente por una razón y tiene que ver con la anatomía o la forma que tiene nuestro cerebro, ¿sí? Y es que nuestro cerebro está dividido en hemisferios. Y en cada uno de dichos hemisferios se desarrollan algunas habilidades que tenemos los seres humanos, como la capacidad artística, la capacidad numérica, también en el lóbulo occipital, entonces encontramos lo que tiene que ver con nuestros sentimientos, nuestras emociones, en fin, gracias a la anatomía de nuestro cerebro, entonces tenemos precisamente esa capacidad de aprender. Pero eso no sería posible si en dicha anatomía del cerebro no existieran unas conexiones. Estas conexiones están dadas gracias a esa anatomía del cerebro, que en sí tienen que ver en que el cerebro está compuesto por células nerviosas llamadas neuronas que están interconectadas entre sí
y que al momento de almacenar información se produce una descarga, por decirlo de cierta forma, eléctrica, que científicamente se llama sinapsis, en la cual se forman esos puentes por el cual se transporta, por decirlo de cierta manera, la información almacenada y también la que estamos por almacenar. Eso también es gracias a la plasticidad del cerebro, es decir, la anatomía del cerebro, gracias a que tiene esta forma curvada, lo que vulgarmente algunos llaman sesos, ¿sí? Esta forma tiene la particularidad de que le permite al cerebro tener todas estas capacidades de las cuales hemos hablado anteriormente. Pero no sé si ustedes han escuchado algo que, un dicho muy común entre las personas que dicen que loro viejo no aprende a hablar. En realidad, eso no es cierto. Todo depende de qué tanto estamos ejercitando todas estas capacidades que tiene nuestro cerebro y seguirla desarrollando. Así que no es cierto. Independientemente de la edad, todos podemos seguir aprendiendo e incluso con la misma capacidad. De esta forma podemos visualizar cómo es que los seres humanos llegamos a ese proceso de aprendizaje, de adquirir, procesar y almacenar información que posteriormente utilizamos para nuestro propio beneficio. Ahora, nos unimos a un concepto, o más bien a una estrategia que se ha desarrollado por la necesidad que tenemos los seres humanos de analizar ese proceso de aprendizaje, y es el aprender a aprender. Así como aprendemos a caminar, así como aprendemos a comer, aprendemos a escribir, también es necesario aprender a aprender. ¿Cómo estamos llevando a cabo ese proceso de adquisición de la información? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Se puede adquirir de forma automática? Podríamos decir que sí, pero no eficiente. Por esa razón, algunos autores, algunas personas se han encargado desde muchos años atrás de realizar un análisis de cómo estructurar una forma en que los seres humanos podamos aprender. Y eso tiene que ver precisamente con la capacidad que tenemos nosotros de aprender, de cómo lo realizamos. Por ejemplo, em, cuando vamos a realizar una tarea, una actividad que tiene de grado académico, entonces todos empezamos a mirar la forma, bueno, ¿cómo puedo aprenderme esta definición? ¿Cómo puedo recordar este concepto? ¿Cómo puedo lograr entender lo que estoy leyendo? Entonces ahí es donde empezamos a hablar de estrategias. ¿Qué estrategias puedo utilizar para aprender esta información? Entonces empezamos a hablar de estrategias como diagramas, empezamos a hablar de estrategias como la memoria visual, empezamos a hablar de estrategias como mapas conceptuales, diagramas de Venn, mapas mentales, en fin. Son estrategias utilizadas para aprender y también la cantidad de información que nosotros podemos aprender. Es por eso que en cuanto a la manera de cómo estamos aprendiendo, es necesario que tengamos en cuenta de que hay dimensiones, es decir, a la hora de nosotros aprender, debemos tener en cuenta que hay un entorno, como hablamos al principio. Hay varios factores que influyen en nuestro proceso de aprendizaje. Y vamos a hablar en este caso de 5 dimensiones. Según los autores, pueden haber más, pero vamos a centrarnos en estas 5 en particular. La primera de ellas, entonces, hablamos del metacognitivo, que en sí no es más de otra cosa en que personalmente evaluemos cómo estamos aprendiendo, con qué facilidad, con qué velocidad estamos aprendiendo.
Ese tiene que ver la dimensión metacognitiva. Ahora, viene otra dimensión que es la cognitiva. Y en sí no es otra más que aprovechar la capacidad del cerebro para adquirir la información, procesarla, guardarla y reutilizarla. Encontramos otra dimensión que es la afectivo motivacional. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si al enseñar a nuestros estudiantes la matemática, vemos que no son amantes de esta ciencia, ahí vamos a ver una barrera, vamos a ver un obstáculo que impide a que ese jovencito, a que ese estudiante aprenda. ¿Por qué? Porque no tiene una motivación, no le gusta. Y por esa razón, esta dimensión es importante. Debemos esforzarnos por potencializar en las emociones, en los motivos que tenemos a la hora de enseñar. Y esto sobre todo es importante en el proceso de aprendizaje que nosotros estamos llevando a cabo, como es la autogestión del aprendizaje. Nosotros mismos estamos aprendiendo a nuestra manera, valiéndonos de la información que nos proporciona la universidad y todas las herramientas como las tutorías, asesorías, entre otros. Pero en sí tiene que ver con qué tan motivado estoy yo para llevar a cabo el proceso de aprendizaje. De ahí entonces ahora encontramos otra dimensión que es igualmente importante y es la social relacional. Si bien es cierto que algunos pueden decir de que, ay, es que a mí me gusta aprender solo porque me concentro, porque sí, es cierto, pero tenemos que ser conscientes de que cuando aprendemos de otros y con otros, enriquecemos el proceso de aprendizaje. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que empezamos y ponemos a nuestros estudiantes a observar algo, un objeto, y entonces les pedimos que ellos hablen de las características del objeto. Entonces, tú puedes decir, ese objeto es brillante. Sí, y quizás tú lo percibiste, pero resulta que tu compañero, además de percibir que era brillante, a él se le ocurrió que, ¿por qué no tocarlo? Y entonces ahora él dice, además de ser brillante, es un poco suave. Es decir, que el punto de vista de tu compañero te está aportando algo adicional que quizás tú no aprendiste en la manera como aprendes. Por esa razón, a la hora de aprender, no debemos ser individualistas y pensar de que para aprender tenemos que estar solos, porque podemos aprender de los demás. Y finalmente encontramos otra dimensión que es muy importante también, como lo es la ética. ¿Y a qué nos referimos con esto? Y es, ¿estamos nosotros conscientes de que estamos aprendiendo de forma limpia, por decirlo de alguna manera? ¿O simplemente estoy estudiando por el título? ¿Estoy estudiando porque esto me va a dar más plata? ¿Estoy estudiando porque por alguna razón que no está dentro de la moral, dentro de lo que realmente debería llevarnos o motivarnos a adquirir información? Por eso, esta dimensión también es igualmente relevante a la hora de llevar a cabo nuestro proceso de aprendizaje. Y es por eso, compañeros y tutor, que al analizar este tema en particular, ahora me permite personalmente tener una mayor enfoque de lo que es mi proceso de aprendizaje, en este caso un proceso de aprendizaje autorregulado, que es el método de estudio que tiene la UNAD, y evaluar cómo estoy aprendiendo. Muchas gracias a todos ustedes por la atención.